Hola, bienvenidos a otra tertulia. Esta vez les vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que en lo personal me encanta porque siempre me ha llamado la atención la mitología griega y es el mito de Sísifo. Es un mito que realmente aplica a la vida actual y ya vamos a entender por qué. Luis nos va a hacer un resumen de este mito y nos va a dar contexto de cómo es que se crea, de dónde viene, etc. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Bueno, tenemos un tema y el tiempo es rápido, pasa y a veces nos ponemos a hablar un poquito y saludarnos, se nos va el día en eso, el rato en eso. Así que vamos al grano. Vamos a entrar a un tema que realmente es muy actual en la filosofía y viene de la mitología griega. Sísifo, para entrar en materia, era un rey muy sanguinario, muy malo, y además eh, no inteligente, sino muy vivaz, tenía una habilidad para el convencimiento, y, y el rey se enfrenta con Zeus, ni más ni menos se enfrenta a Zeus, y Zeus, por una situación de enfrentamiento con Sísifo, lo trae al inframundo, o sea, lo lleva al mundo de los muertos, y ahí Sísifo con el dios de la muerte, eh, lo enredan algunas cositas y al final lo termina encadenando. La mitología se presta para todo. Sísifo Y al regresa dios de la muerte. al dios de la muerte y regresa a la tierra. Resulta que como el dios de la muerte está encadenado, resulta que entonces nadie muere en la tierra. Y entonces, de ahí, las cosas empiezan aquí a generar mucha gente queriéndose morir porque ya está hastiada de la vida. Pero hay un Dios que es el que está más bravo con la situación, que es el Dios de la guerra. Porque ¿para qué guerra si no hay muertes? Imagínate. Porque la muerte es necesaria en la guerra. Y entonces este Dios de la guerra, y que se llama Ares, creo, este Dios de ahí se va al inframundo a resolver el problema que tenemos con el Dios de la muerte que está encerrado, que está encadenado y lo libera. Al liberar al Dios de la guerra, empiezan a morir gente acá en la tierra. Y entonces Sísifo dice, hey, la cosa está fea, aquí estoy en los últimos días porque ya liberaron al Dios que yo amarré ya y se me va a venir encima todo esto. Y de hecho se le viene encima la situación y el Dios de la muerte se lo vuelve a llevar a Sísifo ya, ahora sí. Como Sísifo siente que va a morir, le dice a su esposa que lo tire en una plaza para que la gente lo patee porque era sanguinario, y etcétera, y lo maltratan, lo agreden, lo pisotean. Bueno, y así llega hecho una desgracia al inframundo. Cuando llega allá, ya llevaba preparado el rollito que se iba a echar con la diosa de la muerte, que era la diosa de todos los secretos de la muerte. Le dice, mire, yo fui rey, está bien lo que quiera usted, pero mire lo que me pasó, me han hecho esta desgracia y mi mujer ni siquiera me hizo un entierro decente, unas honras fúnebres. Déjeme ir por lo menos para que me hagan eso. Y las convence y le dan un día para ir a, a A liberarse de esa saldar situación cuentas. y que le hagan su... Obviamente no vuelve, se esconde. Y bueno, eso desata en los dioses una situación realmente alarmante. Se reúne Zeus con todos los otros por ahí, con el dios de la guerra, con el dios de la muerte, y dice, no, así sí fue, no hay que solo matarlo, hay que traerlo, vamos a hacerle una pena que realmente sea digna de su barbaridad, de las cosas que se ha burlado de nosotros como dioses. Y entonces de ahí nace el mito de Sísifo, que consiste precisamente en que va a empezar a subir una piedra por una pendiente, y cuando llega justamente a la pendiente, la piedra al final vuelve a venirse y caer. Y Sísifo está condenado a hacer eso por la eternidad. Bueno, ahí tenemos Unas una, imágenes.
unas imágenes de Sísifo. Ok, entonces, esta es la condena de Sísifo. Subir esa piedra, vuelve a caer, tiene que bajar otra vez, a empezar a subirla, tiene que volver y así eternamente. Y sobre ese mito, sobre esa pena, sobre esa situación, los filósofos han empezado a hacer una serie de planteamientos que a final de cuentas no hay ninguno verdadero o falso, simplemente la interpretación que se dé a las cosas. Y creo que sobre eso es que vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué te parece esa pena que le pusieron a Sísifo? Ay, tediosa, pero me identifico. Me identifico con algunos aspectos en mi vida o algunos momentos, no necesariamente que la vida me resulte una carga, pero sí hay ciertas situaciones que pareciera eso, un esfuerzo a la nada y que la consecuencia del esfuerzo es volver a empezar y volver a empezar, eh, sobre todo cuando no le encontramos propósito a lo que estamos haciendo. Paréntesis, vamos a dejar un link en la descripción del video para que revisen una postura de un filósofo, creo que es contemporáneo, ¿no? Español, que hace o sea, tiene una forma de relatar el mito mucho más amplia porque es dedicado a eso y tiene algunas posturas interesantes para que lo revise. Entonces, ahora entrando en materia de Sísifo, creo que lo que resulta penoso de una labor es no encontrarle el propósito más allá de la labor misma. ¿Me entiendes? Incluso para reforzar un poco lo que planteabas, empezando nomás a dar tu opinión, es que exactamente es el planteamiento de los filósofos, que dos en particular que vamos a tratar un poco, es que la vida misma es algo similar, o sea, es algo repetitivo, es ir al trabajo 8 horas, es llegar el domingo y empezar a pensar mañana el lunes. Yo Tengo tengo que una volver teoría. a la rutina. El Okay. domingo es un prelunes. Es un prelunes, pues entonces eso para hablar de una semana, pero para hablar del día a día, es levantarse para ir a trabajar y volver a acostarse y volver a levantarse, y es en cierto modo una pena al estilo de Sísifo, si lo vemos como una pena. Ahora, más trágico aún, llevándolo más global, la vida misma. La vida misma es una rutina que ya sabemos dónde va a terminar, ¿verdad? No hay salida. Entonces, ahí hay dos planteamientos que luego vamos a tocar, pero sí, como bien dices, en cierto modo hay cosas tan rutinarias en el día a día y en la vida en general que, que hacen de esto una pena al estilo de Sísifo si no le encontramos sentido. Claro, yo también, más allá del sentido de la vida, que creo que va mucho por ahí el mito o cómo lo interpretamos ahora los seres humanos en esta sociedad, donde se fetichiza un poco el propósito de la vida y la felicidad y todo eso como algo mandatorio. Tienes que buscarlo sí o sí porque es lo que hacen los seres humanos. Pero más allá de eso, también yo lo vi por otro lado, que es las consecuencias de los actos. Lo que lleva a Sísifo a una condena así es una serie de acciones o malaccionar con el propósito de él seguir vivo, ¿verdad? Bajo cualquier mentira o maraña que tenga que elaborar para él seguir, sin pensar mucho a largo plazo, porque si encadenas al dios de la muerte, ¿qué crees que va a pasar? O sea, estás inconsciente de tu condición humana versus la condición de los dioses. Y el tipo toma esta serie de decisiones que lo llevan a esta pena final, que es una condena eterna, un castigo eterno, y a mí me parece que es un poco moralejo, ¿verdad? Eso de no ser consciente de lo que estás haciendo y de las consecuencias que pueden tener tus actos de forma repetitiva, que te va a llegar a un punto en donde tienes una vida que resulta un castigo eterno porque estás lidiando con tu propia culpa, con el castigo de la sociedad por no haber sido, no sé, bueno con los demás, etcétera. Entonces también me pareció que por ahí hay una moraleja. Sí, yo, claro que la tiene. Yo
yo quisiera tocar 3 puntitos que no se nos vayan ahí y luego tal vez plantearlo también a punto de cosas personales que uno pueda plantear. Los primeros son una corriente que marcó y que en cierto modo se ha puesto muy de boga en los últimos años, que es el estoicismo. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo, que ya tocaban en cierto modo este tema y que no ha habido filósofo alguno, según mi criterio, que no haya sido influenciado por ellos. Y tiene que ver un poco con esto porque plantean algo concreto, porque no nos vamos a perder en eso, en ese tema. Además, no somos expertos. Lo que somos amantes de algunas cositas que uno pueda ir aprendiendo. Y siempre como Descartes decir, cambiaría la mitad, todo lo que sé por una 10ª parte de lo que no sé. Entonces, los estoicos plantean que la vida que tiene sentido, o las cosas que tienen sentido, hay 2 tipos de cosas, las que podemos manejar y las que no podemos manejar. Lo único que vale la pena preocuparse es por lo que yo puedo cambiar y afectar, o puedo, digamos, tener a mano la decisión. Y eso generalmente son cosas internas. Las cosas externas es difícil manejarlas. Y voy a dar un ejemplo concreto. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que nosotros hacíamos una vez al año, el director de la escuela hacía una competencia de aviones, de papel. Siempre ganaba él. Y entonces, para los estoicos, para dar un ejemplo, lo que yo puedo manejar es cómo hacer el avión. Incluso buscar el papel que tengo a mano, que siempre era un papel que arrancábamos de una hoja de un cuaderno viejo. Pero el director tenía un tipo de cartoncillo, como unas hojitas que ahora hay muy bonitas para hacer, ¿cómo se llama? Cuestiones de colores. No sé cómo se llama ese papel. Origami. Era un papel como de papel de construcción, algo así que era más fuerte. Pero una vez que usted hacía el avioncito, y que eso usted lo podía hacer lo mejor posible, todo eso es lo que maneja un estoico, según la filosofía estoica. Pero una vez que usted lanzó el avión, ya lo externo quedó ahí. ¿Qué sería lo externo? El viento, que pueda venir en contra o a favor. Bueno, obviamente si el avión está mal hecho, pues también que era efecto mío, pues ya peor. Pero una vez que soltaste de ahí, perdiste el control. Entonces los estoicos plantean, lo que ya no tienes control, no te preocupes. Simple y sencilla, no te preocupes por lo material, por lo que está externo, por la muerte. ¿Para qué te vas a preocupar por eso? Entonces ya es un inicio a este planteamiento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que también Sísifo se rebela contra los dioses. Ya cuando empieza a subir la piedra, y ahí está el gran detalle de lo que pasa, por cómo se revela Sísifo ante eso. Esa es la primera de los estoicos. La segunda es Nietzsche, con el eterno retorno, y que es una pregunta clave, algo que realmente es apasionante. Nietzsche plantea lo siguiente: si llega el demonio o un ángel o lo que sea mañana y te dice, Rebeca, mira, una vez que termine esto, vas a repetir toda tu vida otra vez, todo lo que has hecho. Y una vez que mueras, vas a repetir toda tu vida otra vez, eternamente. Naces, mueres, naces, pero lo grave de la situación que plantea él es, pero va a pasar lo mismo que has vivido y en las mismas condiciones y en los mismos momentos todo se va a repetir como calcado. Exacto, sí. Yo me acordé en ese momento de una película que no me acuerdo bien todo el detalle, pero de una Navidad que volvía a ser Navidad, y que volvía a ser Navidad, y que al otro día amanecía otra vez Navidad. Un tipo que quería la Navidad y la Navidad, que llegó el momento que después de 4 o 5 veces ya odiaba la Navidad, porque era, aunque fuera lo más hermoso, si lo repites de la misma manera, se vuelve tedioso. Yo veo mucha similitud con el eterno retorno de Nietzsche y este evento de Sísifo. ¿Cómo lo ves vos? Hay algo también del eterno retorno de Nietzsche que a mí me parece que él resuelve de una manera en la que propone vivir ese eterno retorno de esta manera, que cada cosa que hagas estés dispuesto a vivirla eternamente como pasó, ¿verdad? Que ahí está, porque a veces Nietzsche se pinta como que es un poco fatalista, pero en realidad a mí me parece que es inspirador, porque te llama a vivir más consciente y éticamente en una condición que es realmente trágica, porque tenemos un cuerpo que caduca, pero un alma infinita, ¿entiendes? Entonces estamos contenidos en una materialidad que nos duele.
Pero bueno. Pero sí compartes conmigo que es una situación, digamos, sí, claro, como de luz. Pensar, voy a perder. Pero yo creo que Nietzsche también sale con una buena propuesta al final, pero ya de por sí es algo, dice uno, bueno, repetir esto. Vos en particular, ¿aceptarías el reto de volverlo a repetir? ¿Aceptaría el reto? Repitiéndolo todas las veces, eternamente. Creo que se plantea desde un punto en que sale de tu control. Digamos, si existiera la reencarnación y que fuera una reencarnación exacta, se sale de tu control. Pero viene esta frase que dice que nunca se puede bañar en un río 2 veces. Y esto plantea que tienes la capacidad de percibir como quieras, o digamos que puedes controlar tu percepción. Y en cuanto controles la percepción, aunque todas las variables sean la misma, la experiencia jamás va a ser igual. Claro, pero Nietzsche lo plantea estrictamente igual, no hay salida, pero hay una salida. Y es lo que creo que a fin de cuentas Nietzsche quiere llevarnos, y te lo planteo de una vez. O sea, no hay tu tía que es tal y cual, o sea, repites, como volver a tomar café, comer lo mismo a la misma hora, etcétera, etcétera, y no hay salidas. Estás condenada a eso como está condenado Sísifo. ¿Cómo salió Sísifo de esa condena y cómo resuelve Nietzsche? Él plantea, y es el gran reto que nos plantea, a partir de ese momento en que vos aceptás el reto, entonces a partir de ese momento empiezas a vivir la vida de tal manera que si la tienes que repetir eternamente, ¿cómo haces para que valga la pena? Y ahí es donde está el gran aporte, digamos, que tiene la oportunidad en este momento de decir, bueno, ya que la tengo que volver a vivir, ¿cómo le hago para hacerlo de la mejor forma? Aunque va a ser aburrido, pero puedo hacer que esto no sea rutina dentro de la rutina, por decirte así. Claro, pero yo vuelvo a que es eso, lo que puedes controlar es la perspectiva, ¿verdad? De lo que tienes. Porque igual planteando en que fuera un eterno retorno exactamente igual, inclusive tu forma de ser y de pensar, y todo exactamente igual, nunca te percibirías de que estás haciendo lo mismo, porque tendrías la ignorancia instalada para que sea exactamente igual. Pero yo creo que esa parte se escapa un poco del mito de Sísifo, por lo que dices, porque puedes hacerlo diferente en la percepción y en el compromiso, y donde pongas la atención, porque si pones la atención en subir la piedra, pues eso es. Si pones la atención en para qué. Y tiene razón, y creo que ahí vamos a converger al final. Voy con la tercera planteamiento, que creo que son los más clásicos, y este sí es trágico, pero en el planteamiento. Yo pienso que al final de cuentas es lo que dices, cómo lo interpreta uno, que se llama Albert Camus. Este tipo es una persona mueren en 1960, estamos hablando del siglo pasado, Premio Nobel de Literatura. Y el tipo plantea, precisamente hace una publicación que se llama El mito de Sísifo. Es el que lo trae a la modernidad, digamos, ese análisis. Y él nace en 1913, creo. Es argeliano, si no mal recuerdo. Bueno, pues eso no. Y él plantea lo que se llama la filosofía del absurdo. Él dice, la vida no tiene sentido, pero es como machacar las cosas para después salir con una posición. Bueno, y gana el Premio Nobel de Literatura, buena parte por toda esta situación. Él dice, es que la vida no tiene sentido. Si vos naces y vas a morir y te preguntas, la única salida a esto, a este absurdo de vivir si no tiene ningún sentido, eso es el suicidio. Él lo plantea, esa es la salida, no hay otra salida, es suicidarse, porque si usted no tiene ningún sentido de vida, ¿para qué vas a estar aquí en un sinsentido, en un absurdo? Y entonces plantea la gran pregunta, si no le encuentra sentido a la vida y el suicidio es la salida, ¿qué otra opción tendrías? Él escribe el mito de Sísifo para dar a entender que esto no tiene ningún sentido. Y precisamente se hacen varios planteamientos. Si el suicidio es la salida, porque si vos estás diciendo esto no tiene sentido, hay que tomar en cuenta que Albert Camus no le da una salida religiosa al asunto. Porque si vos lo planteás que el sentido de la vida es morirse para ir al reino,
¿verdad? Entonces ya ahí está el sentido de la vida. Y es como nos lo plantean de otra manera, o sea, aquí vienes a pasar a ver si te ganas el reino. Entonces el sentido de la vida es ganarse el reino, hacer todo lo que te plantean para que te ganes el reino, pero él no lo lleva ahí. Simple y sencillamente la vida como tal es un sinsentido, es un absurdo, a no ser que le demos otro sentido. Entonces hay o te suicidas o no te suicidas, pero ¿cuál sería el no suicidio? Entonces se plantean dos posibilidades. Una es aceptar la muerte y aceptar la vida tal y como es, pero aceptarla nada más. Eso no significa más que estar como un vegetal ahí, aceptando y esperando que las cosas pasen. Y la otra es darle un sentido a la vida, porque la vida no tiene sentido, se le da sentido. O sea, si usted se queda estático y empieza a observar, sin ni más ni más, es un observador y dice, bueno, aquí esto no tiene ningún sentido, pero ahora el planteamiento es, ¿le puedo dar sentido y cómo darle sentido? Dentro de las cosas que plantea, a final de cuentas, Nietzsche y también Camus, y es la revelación, es como se revela Sísifo contra los dioses, es que empieza a subir la piedra y empieza a subir la piedra, pero ya no, su función no es subir la piedra. Su actitud es un evento de ver cómo haces, que era lo que planteabas, como cada vez que subo la piedra, yo puedo encontrar en eso una dimensión diferente. Como decía, ya no puedo repetir lo mismo, es otra actividad. Entonces, puedo mirar el paisaje, claro, he hecho leña, ¿verdad? Empujando eso. Como voy al trabajo, yo puedo ir al trabajo de una manera obstinado, previendo que voy a estar obstinado y cansado, que pereza ir al trabajo, o puedo cambiar de actitud y decir, bueno, no es nada fácil ni bonito, pero ¿cómo le entro a eso? Entonces, en resumen, hablaríamos un poquito de que los estoicos ya vienen prejuiciando sobre eso, que ya conocían la mitología griega, obviamente. Está Nietzsche, que plantea el eterno retorno, que es darle a la vuelta a lo mismo, y Camus, que escribe un libro que se llama, un librito, una publicación que se llama precisamente sobre Sísifo, sobre el mito de Sísifo, no recuerdo cómo se llama exactamente, y que tocan el tema de otra manera. Entonces, también se plantea que Sísifo se rebela contra los dioses al hacer que su carga se olvide en el acto mismo de lo que está haciendo, y si no, ver el entorno y que parta de lo que planteabas, no es lo mismo lo que estoy haciendo hoy. Mañana lo vuelvo a hacer, pero no es lo mismo. Las circunstancias son otras. Sí, a mí eso último que me dijiste me gusta mucho porque hace referencia también a la libertad, que la libertad, como yo la percibo, es interna. No te pueden dominar la mente, digamos, si así lo decides. Pueden quitarte la vida, pero no te pueden obligar a pensar algo. Y muchas veces restringimos nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestros sueños, porque decimos, ay, eso es absurdo, eso no lo voy a poder hacer. Como si hubiera un policía del pensamiento, como si alguien pudiera estarte vigilando de lo que piensas, de lo que quieres. Y no hace daño soñar, lo que sea. Que yo quiera ser astronauta y tengo 30 años y es muy poco probable, sí, pero ¿qué importa si yo en mi mente me lo dejo ser? Y eso es lo que hace Sísifo un poco, demostrar la debilidad de los dioses, porque no pueden controlar su espíritu. Sí, y esa me parece una bonita grieta del poder que siempre hay. Pero nos cuesta verlo porque nos condicionamos mucho a que las condiciones externas son las que nos condicionan a vivir. Dando vueltas y obviamente que no tengo la respuesta, ni siquiera mi respuesta, porque está la respuesta que cuando uno quiere tener la respuesta que es la que generaliza, y tener mi respuesta que uno sabe que es para uno, que le satisface a uno, que creo que son las que valen más, porque al final de cuentas es mi respuesta a una situación. Es que no creo, o de pronto hay algunos seres humanos que no se han cuestionado o no han tenido ese conflicto, pero creo que todos de una u otra manera nos hemos preguntado, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Y entonces, bueno, las respuestas obviamente religiosas o digamos, son respuestas que sirven, definitivamente. Te puedo dar una respuesta para el por qué estamos acá. Pero si lo cuestionas a otro nivel, y ya como humanidad, todo esto es repetitivo. La humanidad está repitiendo y repitiendo, son ciclos y ciclos, como es el día, como sale el sol, se acuesta, etcétera. Y entonces, la gran pregunta,
si se puede dar sentido a la vida, que es la propuesta que uno tomaría optimistamente, cuáles son las posibilidades de darle sentido a la vida, que creo que es un tema interesante de analizar a futuro. ¿Cómo le damos sentido a la vida? No nuestra verdad, sino qué dicen los filósofos al respecto, qué dicen los que han estudiado el tema, qué dicen los que tienen o están convencidos que la vida tiene sentido, que sería un tema interesante de analizar o de comentar, dentro de los cuales uno de los que más me llega, digamos, me satisface, es la vida tiene sentido en tanto desarrollemos la sensibilidad para disfrutar y apreciar la belleza que tiene la vida. Y ese es un tema profundo, porque el tema es qué significa la belleza. Y eso está al alcance de todos, porque la belleza puede estar desde ver una mariposa hasta viajar en un velero o andar en el espacio, como algunos pueden imaginarse cómo es, y algunos lo han hecho. La belleza se puede encontrar escuchando una canción. Sí. La belleza puede encontrarse caminando en la playa, aunque haya puras piedras alrededor, y sentir nada más la brisa del mar. Y para otros es más sofisticada. Tienes que andar en un todo incluido allá en un barco de esos cruceros. Para ellos la belleza se encontraría ahí. Pero la belleza como tal, la sensibilidad hacia la belleza puede ser algo que se puede inculcar en nuestra educación a los niños, porque está al alcance de diferentes niveles de sensibilidad. Ese es un tema muy interesante, que podría ser, hablando de Sísifo, que él alcance una satisfacción no en subir la piedra, sino en que dado que está condenado a eso, como estamos condenados a morir, dado que estamos condenados a eso, ¿cómo hacer de ese trayecto algo que sea lo más llevadero? Y para satisfacer a Nietzsche, ¿cómo hacerlo para que si tuviera que repetirlo, valiera la pena? Aún con las cosas dolorosas, ¿verdad? Claro. Sí, total. Estoy pensando que, creo que te lo mencioné un día de estos, estaba viendo un video de alguien que no me acuerdo, que decía que la mente cuando no sabe es creativa y cuando sabe se vuelve reiterativa. Y uno anda por el mundo como adulto asumiendo que sabe. Entonces ves el árbol sabiendo que es árbol. Entonces el árbol tiene el tronco, tiene los ojos, así que en vez de suponer que no sabes y observar, y vas a sorprenderte, porque las limitaciones lo podemos ver como dos cosas: condicionante o las reglas del juego para la creatividad. Y sucede que entre más limitantes tienes que volverte más creativo para resolver, para buscarle sentido, para gozarla. Entonces, es eso, un poco, ¿no? Que en esas limitaciones, tomarlo como una forma o una oportunidad para ser creativo de, bueno, y entonces verlo como una aventura, quizás. Porque en el fondo, bueno, creo que todos lo hemos notado y lo sabemos, es la capacidad de sorprenderse, que va perdiendo el ser humano conforme va creciendo. Porque la felicidad, que a final de cuentas es una meta que uno siempre plantea, en los niños todo lo sorprende. O sea, uno a veces complica la existencia de los niños porque los hace complejos, en el sentido que a veces un niño de 3, 4 años, en pleno verano, una manguera le basta para pasar totalmente la Semana Santa, y con una piletilla ahí, no tenés que llevarlo al mar. Pues, si lo puedes llevar al mar, genial, ni a una piscina, ni a un balneario, ni a esto, ni a un barco, etcétera. Si tenés una manguera y te haces una lucha de aguas ahí con ellos, el niño la pasa bien. Con un helado la pasa bien. Inflando un globo la pasa bien. O sea, persiguiendo una gallinilla la pasa bien. Brincando una cuerda la pasa bien. Pero ahora ya eso no le satisface. Y los vemos en una tablet y no la está pasando bien, porque lo que está es totalmente cohibido. O sea, su capacidad de sorpresa se la limitaron a estar viendo cómo destruye o cómo haces una cuestión ahí para brincar un paso o en un poquito por allá. Creo que por ahí también está un problema del por qué terminamos viendo esto como una cadena que nos amarra. O las expectativas que se crean cada vez más de ser más, de tener más, de tener una tecnología cada vez mayor que nos permita a nosotros
casi que cortar la sorpresa y que la sorpresa viene impuesta de una u otra manera. Alguien nos impone esa sorpresa. Creo que por ahí hay otro tema interesante que es cómo nos pasa que la sorpresa del niño, de que pasa una ave, de que cualquier cosita lo sorprende, hacer nosotros, ahí nos convirtiendo en personas que a veces ya no disfrutamos la puesta de sol. Y cada puesta de sol es diferente. Volvemos al tema, ¿verdad? Cada actividad, cada día es diferente. Y como aprender a vivir eso sería fabuloso, a disfrutarlo. Sí. O crear esa necesidad, esa sensibilidad. Creo que por ahí anda el asunto, hija. Yo no sé si tocamos todo, pero me parece que es un tema de reflexión muy interesante y agradecerle a Sísifo por el rebelarse contra los dioses constantemente, sí. aceptar su castigo de una u otra manera merecido por lo que había hecho y también rebelarse en ese castigo para hacerlo lo más llevadero posible, dado que lo tiene que hacer. Como nosotros tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida, la mayoría no estamos obligados, pero hay algunas cosas que debemos hacerlas porque es parte de la convivencia y es parte de nuestro destino. Y como decían, el mismo Nietzsche, es querer el destino con lo que viene, con lo positivo, con lo negativo, y como dirían los estoicos, y ir determinando en el destino lo que tenemos a mano, que podemos variar. Podemos elegir ciertas cosas que nos van a afectar cuando tomemos la decisión. Pero una vez que la tomemos, nosotros no podemos manejar los resultados. Lo que podemos manejar es la planificación y los procesos para llegar a un resultado, pero a veces el resultado no es como esperábamos, pero bueno, se aceptará porque lo que tuvimos a mano lo hicimos. Se aceptará porque es la única opción al final. Y para terminar de mi parte, hay una parte interesante que creo que no sé fue si Marco Aurelio o algunos de estos pensadores que plantea que si una persona muere antes o después, o dos personas mueren, una antes o después, lo único que han perdido es el presente, porque el futuro que tenían no lo perdió porque no lo vivió, y el pasado no se lo pueden quitar. Entonces, a final de cuentas, vivir más o vivir menos, lo que pierdes es lo mismo, es el presente. Y ese es el presente que es la vida, ¿verdad? Que es lo que hay que ir manejando de una otra manera. La vida, que es como un río, y el mar es la muerte. Y ahí vamos. Al final de cuentas, lo que tenemos que tener hoy es la emoción, llenarnos el día de emoción para decir, mañana quiero estar vivo. Sí. Y con eso creo que esperemos mañana volvernos a comunicar por ahí, seguirnos en contacto y que todo salga bien por allá. Sí, bueno, y que de pronto alguien nos haya o se atreva o tome el rato para escucharnos y nos haga algún comentario. Sería interesante también. Sí, no olvides suscribirse al canal. Un besito, chao. Nos vemos.